Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición volver a estar acá con ustedes para compartirles un poco más de la palabra de Dios. Vamos a pedir que sea Él dirigiendo este momento. Padre bendito que estás en los cielos, Dios todopoderoso, misericordioso. Rey de reyes y Señor de señores, estamos agradecidos por todo en este momento que nos has dado, Padre, de vida, de aire para respirar. Y sabemos que tú tienes un alimento sólido para nosotros poder recibirlo, porque así lo creemos, Padre, porque ese alimento es tu palabra, Padre. Y tu palabra es el mejor alimento espiritual que podemos nosotros recibir de ti. En el nombre de Jesús te pido que esta palabra pueda llegar a las personas que en este momento lo están necesitando. Padre, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal? Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirles este tema que tiene como título: ¿quieres ser popular y famoso? ¿Quieres ser popular y famoso? ¿Qué significa, en primer lugar, lo que nos dice el diccionario de qué es popular? Es estimado y conocido por el público en general. Famoso es una persona muy conocida y admirado o admirada por excelencia. Pero, ¿qué nos habla la palabra de Dios sobre este tema? ¿Quieres ser popular y famoso? Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que buscar tener un buen testimonio ante el mundo antes de. Primera de Juan nos habla 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El querer ser popular es parte del orgullo de la vida, de nuestra carne, de nuestro ego. Entonces, con todo el análisis que pude realizar en la Biblia, la búsqueda de la fama y la popularidad es algo que ha estado presente en la sociedad desde tiempos antiguos. Todos deseamos ser reconocidos y valorados en cierta medida. En la actualidad, con la influencia de las redes sociales, la fama y la popularidad se han convertido en algo aún más importante para muchas personas. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre la fama y la popularidad? ¿Cómo debemos enfocar este deseo en nuestras vidas diarias? La popularidad y la fama en la sociedad de esta actualidad. En esta sociedad, la popularidad y la fama son muy valoradas por muchas personas que buscan la validación de los demás a través de las redes sociales, donde se pueden mostrar los aspectos más destacados de sus vidas y recibir likes, comentarios y seguidores. La idea de ser famoso, de tener seguidores y de ser admirado se ha convertido en una meta para muchas personas. ¿Qué dice la Biblia sobre la popularidad y la fama? La Biblia tiene mucho que decir sobre la popularidad y la fama. En primer lugar, nos enseña que nuestra identidad y valor no deben estar basados en lo que piensan o lo que digan los demás, sino en nuestra relación íntima con nuestro Señor Todopoderoso Dios. En primera de Juan 3:1 nos habla: miren qué gran amor nos ha dado el Padre. Somos llamados hijos de Dios y eso es lo que somos, hijos de Dios, cuando nosotros hacemos ese acto de oración de fe. Aceptamos a Jesús en nuestro corazón y creemos que Él ha muerto por ti y por mí. Entonces,
Nuestro valor no está determinado en la opinión popular de las demás personas, ni en lo que digan las demás personas de ti y de mí, sino en lo que nosotros tenemos una intimidad completa con nuestro Dios Todopoderoso, sino por el hecho de ser amados e hijos de Dios escogidos por Él y ser portadores del ADN de Cristo, porque cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, tenemos el ADN de Cristo. Además, la Biblia nos advierte sobre la búsqueda de la popularidad y la fama como un ídolo. En Éxodo 23:4 se nos dice: no tendrás otros dioses aparte de mí, no te harás ninguna imagen tallada, ni nada semejante que haya arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. La popularidad y la fama pueden convertirse en un ídolo cuando ponemos nuestra esperanza y satisfacción en ellas en lugar de Dios. ¿Cómo te haces un ídolo interno? Porque mayormente hablamos de ídolos externos, ¿verdad? Cuando esa cosa o esa popularidad, esa fama, viven para satisfacer tu deseo carnal. Le pones en primer lugar a eso antes que a Dios. Eso se hace un ídolo interno. Y la popularidad y la fama se puede convertirse en un ídolo interno si tú, amigo, hermano en Cristo, no sabes manejar la situación y no tienes en primer lugar a Dios en tu corazón. Ahí se convierte un ídolo. Ejemplos bíblicos de cómo tratar con la popularidad y la fama. Nos ofrece varios ejemplos de personas que tuvieron que lidiar con la popularidad y la fama. Uno de ellos es el rey Saúl. Vamos un poco a meditar quién era el rey Saúl. Es el primer rey que Dios ha puesto, pero no por voluntad de él, sino por voluntad de su pueblo. Querían un rey, como veían Israel que otras naciones tenían reyes, ellos querían tener sus reyes. No fue voluntad de Dios poner de rey a Saúl. Al principio de su reinado, Saúl era un hombre humilde y fiel a Dios. También nos habla la Biblia que era el hombre más hermoso de Israel. Un hombre, vamos poniendo un hombre fortachón, así como esos fisiculturistas que sacan peso. Era un hombre de estatura muy grande. Imagínense cómo era Saúl. Dice la Biblia, muy hermoso. También era humilde y fiel a Dios. Pero a medida que se volvía famoso y popular, se volvió orgulloso, desobediente a los mandamientos de Dios, soberbio, y lo vamos a poner hasta envidioso. Y también idólatra, y también se conectó con hechiceros. Su búsqueda de la aceptación y la admiración de los demás lo llevó a perder su relación con Dios y finalmente su reinado se desvaneció. Saúl al inicio empezó bien. Cuando pasó los años y los tiempos, no supo manejar la popularidad y la fama que estaba en él. ¿Por qué? Quería la acreditación, la aprobación de la población de Israel. Y no se enfocó solamente en agradar y hacer la voluntad de Dios Padre a lo que él le había encomendado el reinado. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios pone rey y quita rey. Amigo, hermano en Cristo, creación de Dios, si en algún momento tú dices, yo lo he logrado sola, en algo, estás ocupando gerencias, estás ocupando gobernación, estás siendo presidente, congresista o estás ocupando cargos políticos,
de gran nivel de escala o cargos diferentes en las privadas y dices que tú lo has hecho con tus propios medios y no te atreves a agradecer a quien te ha puesto arriba, estás equivocado. Y te voy diciendo, identificado está por la palabra de Dios, que te puedes hacer un rey Saúl. Y nadie que conoce la historia del rey Saúl, nadie quisiera terminar como él ha terminado. Nada es nuestro. Justamente mi esposo estaba predicando días atrás sobre quién es Jireh, nuestro proveedor, el que nos bendice, el que nos hace ocupar estatus y también desde abajo empezar, ¿verdad? Él es el todo. Si tú no la tienes bien en clara eso, cuídate mucho de la popularidad y la fama. Por otro lado, encontramos a David, quien también tuvo que lidiar con la fama y la popularidad. Aunque David también cometió muchos errores, siempre buscó la voluntad de Dios y reconoció que su valor no estaba en lo que él pensaran los demás de él. David la tenía clara, pero en diferencia de David Saúl, el rey Saúl, David fue propósito y escogido por Dios. Mas Saúl fue escogido por el pueblo porque quería un rey, y Dios les dio ese rey. Es como cuando tú dices, quiero casarme. Y la palabra de Dios dice que no nos unamos en yugos desigual. Entonces, no podemos casarnos en yugos desigual, porque las dos personas tenemos que amar una sola fe, y eso es nuestra fe en Cristo Jesús. Pero nosotros desobedecemos las leyes de Dios, se apega mucho a esto, y decidimos casarnos con una persona que no tiene fe, que no proclama la misma fe que tú proclamas. Entonces, ahí viene la desobediencia, y por ende te haces un rey Saúl, porque estás prevaricando la palabra de Dios, que aún conociendo la palabra de Dios, tú tomas decisiones incorrectas. Entonces, ¿qué vienen las consecuencias negativas de tus actos, de tus errores, de tus falencias? Entonces, Saúl pasó lo mismo, prevaricó la palabra de Dios, no supo manejar la situación. Sino David sí, a pesar que cometió adulterio, él se fue, pidió perdón a Dios, con un corazón contrito y humillado. Yo te recomiendo que si sientes que estás fallando mucho a Dios, lee sus salmos de David capítulo 51, todo el 51. Es una oración de quebrantamiento, de examinar tu corazón cómo estás. Yo te animo a que tú lo leas, que lo medites en el nombre de Jesús. David dice en el Salmo 139, 14, David declara, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. David entendió que su valor no venía del pueblo, no venía de Israel, de lo que las personas decían, sino venía su valor de Dios Todopoderoso. Y que a él importaba lo que él piense. Y prueba de ello fue cuando él danzó a recoger la arca de Dios. Empezó a danzar, no importó lo que las personas le miraran, incluido las críticas de su esposa. No le importó. ¿Cómo mantener una perspectiva saludable sobre la fama a la luz de la enseñanza bíblica? La enseñanza bíblica nos puede llevar a mantener una perspectiva saludable sobre la popularidad y la fama, a recordar lo siguiente. Nuestro valor no está determinado por lo que opinen de los demás. No está determinado por la opinión de los demás, sino por nuestra relación con Dios. Somos amados e hijos de Dios, y eso es lo que define nuestro valor. Que nosotros nos debemos a Dios. Yo no me debo
a otras personas. Me debo a Dios y yo te animo que tú también te debas solamente a Cristo Jesús. El 2, la popularidad y la fama pueden convertirse en ídolo si los ponemos por encima de Dios en nuestra búsqueda de aceptación y validación. Si tú no sabes manejar ese momento cuando te escriben mensajes donde despotriquen de ti y amar a la persona que lo hace, simplemente no te estás conduciendo por el camino que Dios quiere que te conduzcas. El punto 3, debemos buscar la voluntad de Dios en lugar de buscar la aprobación de los demás. Nuestra prioridad debe ser vivir una vida que honre a Dios, sin importar las opiniones o críticas de las demás personas. Yo fui muy criticada, porque de donde yo vengo es mundo de haber pisado. Cuando una persona me manda un mensaje que quiere conocer a la Tefi anterior, yo no quiero regresar a esa Tefi anterior. Yo quiero regresar a un camino donde Cristo me abrió las puertas siempre, todos los días de mi vida. Porque por Él yo lo tengo todo. Si le tengo, y no me refiero en lo material, me refiero en lo espiritual. Es Dios, el Espíritu Santo que llena mi vida, mi alma, mi corazón y todo mi ser. Es Dios que me dio familia. Que cuando yo en mi pensamiento erróneo creí que yo no lo merecía. Pero Dios miró en mí que sí lo merecía. Para hoy en día, junto con mi esposo y mi familia, hablar un solo idioma. La fe de nuestro Señor Jesucristo. El punto 4. Debemos ser auténticos y genuinos en nuestras acciones y cómo nos relacionamos con los demás. La popularidad y la fama pueden llevarnos a actuar de una manera que no refleja quiénes somos realmente. Entonces, sé cómo eres. Sé cómo Dios te enseñó y quiere que tú seas. No trates de aparentar algo que no lo eres. Cuando a mí me dicen, cambia tu forma de hablar, yo no puedo cambiar esa forma que Dios me dio para expresarme a los demás. Porque a ti, amigo, a ti, amiga, creación de Dios, a ti no te agrada. A mí me importa agradar a Cristo Jesús, incluido mi vestimenta, mi forma de ser. Yo quiero adorar solamente a Él. Quiero vivir impregnada del perfume, del aroma de Cristo Jesús. Porque si soy así, sabré que estoy haciendo la voluntad de mi Dios Padre Celestial. El punto 5 y último, debemos recordar que la popularidad y la fama en este mundo son temporales, no durarán para siempre. En cambio, debemos buscar la gloria y la aprobación de Dios, que es eterno, que nos trae salvación y vida eterna. Para los que no lo sabían, la aprobación de Dios está por encima de la popularidad y de la fama. Llegué a una conclusión. La popularidad y la fama son deseos comunes en la sociedad actual que no podemos ponerle a un lado, sino debemos aprender a manejarlo conforme la voluntad de Dios quiere en nuestras vidas. Sin embargo, la perspectiva de la Biblia sobre la popularidad y la fama nos recuerda que nuestro valor no está determinado por la opinión de los demás, del público en general, sino por nuestra relación y comunión con nuestro Dios Padre Celestial. La popularidad y la fama pueden convertirse en ídolos si buscamos en ella nuestro valor y nuestra satisfacción. Erróneo, no busques la popularidad y la fama basado en lo que digan las personas, sino vete hacia el propósito de Dios y solamente tú puedes encontrarlo en una intimidad plena en la comunión con Dios. En nuestra búsqueda de reconocimiento y aceptación, recordemos que Dios nos ama incondicionalmente. Él te ama aún a pesar si tú le fallas. Él te ama y Él te levanta cuantas veces quieras levantarlo, Él lo hará. Y nos ha dado un valor intrínseco.
o sea, íntimo, como sus hijos que somos. No importa cuánta popularidad y fama tengamos tú y yo, simplemente Dios nos ama tal como somos. Decidamos vivir nuestras vidas de una manera que honre a Dios y busquemos su aprobación y gloria en lugar de aprobación de los demás. Es Cristo quien te ama. Es Cristo quien te habla por mí para decirte, si estabas buscando popularidad y fama y no tienes impregnado el amor de Cristo en su voluntad perfecta de Él hacia ti, simplemente vas a desfallecer por el simple hecho que tu carne y tu egocentrismo va a pasar límites, incluido va a pasar la voluntad de Dios Padre en tu vida, en mi vida. Si yo la tengo clara, que si yo hago este video, hago ese TikTok en YouTube, comparto videos en YouTube, en Facebook, les envío todos los días. Tengo que saber que es Cristo por encima de mí. Toda la gloria y la honra es de nuestro Dios Padre. No se equivoquen si yo estoy haciendo algo para agradarme a mí. No, hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, creación de Dios, amigos. Yo hago para agradar a Dios. Cuando yo hago esta enseñanza, no lo hago por mi carne. Por eso es que yo lo digito. Lo hago por la presencia del Espíritu Santo, hablando, susurrando en mi oído para que me diga, hablarás a mi pueblo. Porque Dios sí habla por su palabra, habla por sueños, habla por visiones. Ojo, pero Dios usa un vaso limpio. No usa un vaso sucio. En el vaso sucio hay confusión para que Dios me use hoy en día como instrumento de llevar su palabra. Dios tuvo que presentarme el desierto y me presentó ese desierto para yo hoy en día glorificar su nombre por encima del mío. No hago lo que Dios no quiere que él haga, porque mi corazón desangraría. Hago su voluntad de Dios Padre en mi vida. Yo busco su presencia para que sea Él hablándome a mí, palabra de edificación para yo darles a conocer. El siguiente video será la continuación. Veremos un poco más del rey Saúl y el rey David. El tema del próximo video será: ¿estás preparado, preparada para ser popular o ser famoso? Ese es el siguiente tema, será continuación de este tema. Yo bendigo tu vida, bendigo todos los planes que tú quieres en tu vida, pero bendigo más la voluntad de Dios Padre, que se haga conforme su voluntad de Él hacia ti. Lo termino este tema que lleva como título: ¿quieres ser popular y famoso? Vimos la historia del rey Saúl y el rey David, sabiendo que el rey David era un rey conforme al corazón de Dios y conforme la voluntad de Dios había escogido para su pueblo, a diferencia del rey Saúl. El próximo tema, no te olvides de conectarte o de ver este video. Si lo hacemos en vivo, conéctate. Si lo hacemos así en grabación, véalo. Yo te lo invito. ¿Estás preparado, preparada para ser popular y famosa? También veremos la historia de Saúl, de rey Saúl y de rey David. Padre bendito que estás en los cielos, Señor mi Dios, haz tu voluntad en mí. Enséñame día a día a agradecer y glorificar tu nombre, Señor mi Dios, porque sabemos que tú pones reyes y quitas reyes, que tuyo es todo lo que mueves en el cielo y en la tierra. Nada es nuestro, solo que nos quede bien claro, nos das prestado en esta tierra para disfrutar de tus bendiciones. Pero tengamos claro, Señor Jesús, en nuestra mente y en nuestro corazón, que tú eres dueño del oro y la plata, que eres dueño inclusive de nuestras vidas
y solamente nosotros somos mayordomos de nuestras vidas para guiarnos y direccionarnos hacia tu voluntad, mi Dios Todopoderoso. Hazlo tú siempre, que esta palabra pueda llegar a esos corazones que lo necesitan, porque cuando llegó a mí me hizo entender que tu camino es más perfecto que vivir para satisfacer al mundo entero. Yo quiero siempre vivir en tu voluntad. Siga haciendo en mí como tú lo vienes haciendo en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta otra oportunidad.